Señores, la imagen que proyectan las personas, lo que es la percepción, es un problema. Y yo creo que nosotros todos somos parte de ello, porque no es lo mismo tú inscribirte en el año 62, 63 en el Instituto de Periodismo de Pitaluga y luego irte a la UAS a hacer licenciatura, que tú de buenas a primeras hace 40 años, 50 años meterte a hacer periodismo sin un título académico. Entonces eso me pasa a mí. La gente no sabe cuando yo estoy hablando como un productor de televisión, cuando estoy hablando como un ex médico o como un empresario radiodifusor. Entonces, ¿y qué está diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo. Esa ventaja nos lleva, Carlos, el doctor Junior Espinosa, que es una sola cosa, abogado. No ha tratado de ponerse el traje de que yo soy comunicador social, lo es, pero abogado. Pina Acevedo, abogado. Usted puede estar de acuerdo o no, pero es abogado. Una vez, tú tienes dos problemas. Uno de los mejores periodistas que aquí es Carlos, pero la gente, locutor. Problema, no te ha podido explicar. Lo tipifican a uno como tal, doctor, eso es lo que pasa. Uno se pasa la vida leyendo el trabajo que hace otro y eventualmente escribiendo y haciendo unas investigaciones propias que terminan a veces siendo leídas por otros. Por eso es, exacto, por eso es que nosotros decíamos que estamos en una época de medios de opinión, pero no de información, donde se diga, mire, esto es la información completa. A veces cuando usted dice lo que es, beneficia a alguien, entonces parecería que cuando yo hablo de las interioridades del PRD, estoy beneficiando a uno. Pero ¿y cómo tú le puedes decir traidor al que no es traidor y el traidor es el que está diciéndole traidor? Porque no conviene políticamente. A mí no me importa. El traidor es un estúpido, pero no es el traidor. Eso viene a colación porque nosotros tenemos una persona que tiene ese mismo problema. Es quizá la persona que más conocimiento tiene sobre el tema inmobiliario de República Dominicana, tanto rural como urbano. Se trata de Santiago Moquete, pero cuando Santiago habla, yo no he podido encontrar, como no he podido encontrar en mí, el punto donde la gente entienda que él está haciendo un aporte. No, pero él lo que tiene es una empresa de legalización y de titulación de tierra. Bueno, pero él tiene que vivir. Claro. Entonces, yo quiero comenzar por ahí, Santiago. Ese problema de la percepción. Es decir, ¿qué es Santiago Moquete? Bueno, ¿cómo tú quieres que yo te vea? Yo, como tú eres mi amigo, te permito que tú me veas como tú quieras y como tú me percibes. Pero yo hace muchos años que prácticamente dejé mi profesión para dedicarme a estas cosas de la propiedad. Y eso me condujo a estudiar. ¿Pero tiene que ver con tu profesión? Sí, y eso no, porque la ingeniería y la agronomía no tienen mucho que... Digo, se desarrollan sobre propiedades, pero no tienen que ver con lo que es la parte legal de la propiedad como tal. Y eso es más un tema de derecho. Eso me llevó a estudiar derecho. Y concluí estudios de derecho que me ha permitido dirigir mejor la oficina que tengo para hacer esas cosas. ¿Y de qué es la oficina? Bueno, es una oficina que maneja titulación de tierra, pero manejamos sobre todo un proyecto de titulación de ocupantes ilegales por poder de los propietarios a nosotros. Justamente ahí que viene la pregunta, Chago. El presidente de la República en su programa, una de las cosas puntuales es titulación de las tierras. Sin embargo, viene aquí José Ramón Peralta, me dice, bueno, yo siento decirte una cosa, parece ser que porque no está en manos nuestras, sino de la jurisdicción inmobiliaria, Peralta nos dijo, parece que esa va a ser una materia que se quede pendiente. Pero siguiendo investigando, me encuentro decisiones de bienes nacionales, decisiones de la tierra, decisiones del Congreso, que dice que aquí no hay información. Y tú me acabas de entregar
algo que yo desconocía que existía, que es una descripción catastral de todas las propiedades tierra del Estado. Y dice tomo 1, lo que quiere decir que debe haber tomo 2, tomo 3. Y esa titulación dice, ese libro dice, la descripción catastral de la parcela 163 del distrito catastral del área 6 en Caobete, Pimentel, parcela 20, etcétera, todo eso está en este libro. Pero si todo esto fuera poco, también aparece que el Instituto Agrario tiene su inventario de tierra, ¿verdad? Uso actual de los previos en bajo del yaque. Entonces ahí está solamente bajo del yaque, deben haber, pero hay también otro computarizado ya, que es la relación de certificados de título, propiedad del Estado que están en bóveda, el inventario. Eso está en bóveda, es decir, que la cosa no es tan difícil. Yo mencioné ayer, y Chago no estaba aquí, el caso de Oscar Pérez. Oscar Pérez no es el joven que es de Major League Baseball. Oscar Pérez es su papá, que conoce esto de memoria. Es una memoria viva de bienes nacionales, que se conoce hasta el último rincón del país y además conoce dónde está. Pero si tú sigues, tú consigues que aquí está el tomo 2 y declaraciones como Fundación dice que invasores de tierra no actúan solos. También aparece un señor que está en bienes nacionales que de buenas a primeras él se acostumbra a parar cosas. El otro día dice, no acepto ningún pago. Tú no podías pagar en bienes nacionales hasta que eso no se aclare. Y ahora resulta que también él paró otra cosa, y es la venta de tierra y la titulación. Entonces, yo no entiendo lo que está pasando. Chago, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a comenzar por lo que te dijo José Ramón Peralta. Yo creo que José Ramón Peralta no tiene sobre eso la mejor información, y que me excuse mi amigo, que no quiero desmentirlo en público. La jurisdicción inmobiliaria no es culpable de la paralización del proyecto. Al contrario, la nueva ley de tierra establece un marco jurídico y unos procedimientos que son expeditos y claro. Ahora, si su gente que está dirigiendo ese proyecto no sabe diligenciar esos procesos en la jurisdicción inmobiliaria, entonces lo hace mal. Y se le paran, se le detienen, como se le detiene a cualquier agrimensor, como se me detienen en mi oficina algunos procesos porque no se implementan bien. Entonces ahí se necesita experiencia, que parece que no la tienen. No es culpa de la jurisdicción inmobiliaria. Mira, en la titulación de las tierras del Estado, lo mismo que en la privada, el Estado tiene, para la ley, para la justicia, el Estado es una persona igual que yo. Y no le pueden dar, como pide el director de bienes nacionales ahí, que le den como una dispensa especial. No le pueden dar porque eso puede violar mi derecho. Oye, si yo colindo, aquí todo el que se coge una tierra dice que son del Estado. Entonces no es posible que la justicia asuma con el Estado una dispensa especial sin considerar que yo puedo ser afectado, que tú puedes ser afectado. Porque las tierras del Estado son el 15% del total de las tierras ocupadas. El 85% son tierras privadas. Entonces, la justicia tiene que manejarse ahí muy bien para establecer con claridad los linderos, los límites, el alcance de lo que es del Estado y de lo que es privado. Y no dar títulos en lo privado, como que es del Estado, porque eso va a generar muchísimas litis. Entonces, yo creo que el programa de titulación que está implementando el presidente abandonó lo que fue la filosofía que yo le diseñé y le entregué. Esos procesos, sobre todo, no iban a ser deslindes, sino básicamente unos procesos que permitían que con la implementación de un solo proceso en los límites de una parcela del Estado, tú pudieras tener los títulos en un solo proceso de todos los ocupantes que hay ahí. Claro, lo ibas a tener a nombre del Estado. Luego, cuando ellos firmaran, entonces tú le traspasas el título.
Si tú esperas que cada ocupante te firme y esté de acuerdo a someterse al proceso, no terminas nunca. Yo creo que ese es el empantanamiento que tienen. Pero ellos no se han dejado asesorar, ellos no se han abierto a oír opiniones. De manera que yo descarto totalmente que la jurisdicción inmobiliaria sea la culpable del retraso. Tal como tú has visto ahí, una de las causas que ellos argumentan es que no tienen un inventario de la tierra del Estado. Bueno, tú lo estás viendo ahí, computarizado inclusive. Pero una pregunta, Yago. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene República Dominicana? 48.800. Vamos para trabajar con un número redondo, 50.000 kilómetros. 50.000 kilómetros, ¿cuántos metros son? Metros, no tarea. En hectáreas, sí. En 48, ¿Entre cuánto cada kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. 100. Agrégale 100 y eso te da la 4 millones y pico. 4 millones y pico de 48 millones de hectáreas. 48 millones de metros cuadrados. De hectáreas. De hectáreas. Lo multiplica por 10.000, lo multiplica por 10.000 y te da en metros. Entonces son 4.000, qué sé yo cuántos millones de metros cuadrados. Muy bien. Esa situación ya con la tecnología satelital, tú puedes lograr ubicarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso toma tanto tiempo. Y después que se juzgue, decir, mire, esto es lo que tenemos. ¿De quién es esto? Mira, vuelvo y te voy a los procedimientos. Sí, imagínate que ustedes tres que están sentados ahí están ocupando un predio del Estado. Y resulta que Julio, el que está en el medio, decidió acogerse al programa y firma un contrato en el que le va a comprar al Estado. Y ellos dos no. El procedimiento que hay que aplicar en el caso tuyo es un procedimiento de deslinde para sacarte tu título. Pero el asunto es de que cuando sea yo solo y ellos no, entonces yo digo, ahí es que se esa complica. Parcela, ¿dónde está lo mío? Ellos se quedan con la parte más mala. Bueno, no, porque tú estás, se supone que el programa va a titular a la gente que está en posesión. Sí. Y eso va a quedar claramente definido. El problema es que al ser un proceso de deslinde, eso va a la jurisdicción inmobiliaria primero a ser aprobado por mensura en la parte técnica, lo que hace el agrimensor, y luego debe ir a un juicio. El tribunal está saturado. A mí me da pena eso. Ahora te voy a hacer ahora otro procedimiento que fue lo que yo le sometí al presidente como lo debíamos hacer. Si en vez de hacer un proceso de deslinde, yo hago un proceso de subdivisión en el entorno de la parcela completa del Estado donde están ustedes tres, yo saco el título tuyo y te lo entrego de inmediato y saco 2 títulos a nombre del Estado, de la posesión que él tiene y de la ley. Y cuando ellos quieran se lo doy. Ahora déjame preguntarte una cosa. Y ahí no tengo que ir a juicio. Oye, de los 50.000 kilómetros que tiene el país, ¿cuántos ya están deslindados? ¿Tú estimas? Mira, ¿puede haber un 10%? No. Aproximadamente el 5% queda por sanear. Muy bien. Que son los terrenos no titulados que están en el sistema español todavía. Sí, pero ¿hay deslindado cuánto? No, ya el 95% está en el nuevo sistema, en la ley de 1920. O sea, con su título. Yo tengo una carta constancia de una propiedad. Ese es otro problema. Es que espérate, mira lo que pasamos ahí un poquito atrás. Primero, cuando los españoles llegaron, comenzaron a darle a todo el mundo aquellas escrituras que daba España. Y todo el país estaba en esas escrituras. En el 20, cuando los norteamericanos asumen y ponen el sistema Torrent, se inicia lo que se llama el saneamiento de las tierras, para que salieran los títulos como tú lo conoces hoy. Saneado, tenemos el 95%. Ahora, luego vino otro proceso. Julio Jacín es dueño de la parcela 8 de Baní. ¿Quién lo divide en parcela el país? Perdón. En los americanos, en el 20 que comienza a dividirse en parcela. El 20 que está dividido en parcela. Hasta el 20. ¿Cuántas parcelas? Ese número no lo tengo. Pero hay miles. Miles de parcelas. Sigue. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se comienza a pervertir el sistema? ¿Cuándo? Con la llamada carta constancia. ¿Qué era la carta constancia? Volvemos al caso de ustedes tres. Resulta que la parcela era de Julio solo. Y Julio le vendió a Richard, le vende una porción de la parcela. Él tiene su contrato
y podría quedarse él con eso en 2 estatus. Miles de gente se quedó con los contratos y nunca transfirieron. Los que transfirieron, al no presentar un proceso de deslinde, ¿qué permitió la ley? Que le dieran una constancia de que él tenía un derecho dentro de la parcela de Julio. Por eso, la carta constancia lo que dice que era un título. Sí, era un título, era igual, y ese quizás fue el error. Igualito un título, pero decía arriba, constancia de derecho, porque él no se había deslindado. A mí no me gusta romperte tu cosa. Santiago, eso que tú estás describiendo con esa anomalía que vino, ¿cómo se resuelve? No, se resuelve con los deslindes. Por eso la nueva ley lo que hizo fue que le dio al deslinde el mismo procedimiento del saneamiento, y es ahí donde el tribunal se ha saturado. ¿Qué diferencia hay entre saneamiento y deslinde? Porque el saneamiento son las tierras que todavía no tienen título. El deslinde es cuando tú segregas de los otros copropietarios la porción sobre la que tú tienes derecho y estableces los límites. Entonces te sale el título. Todavía en el país hay terreno baldío o comuneros. ¿Existe alguna área sí, el 5%, que alguien no se ha dado cuenta? El 5% del país. Hay mucho en Samaná, hay en Montecristi. En Samaná, que es muchos terrenos comuneros. En Montecristi. Pero están ocupados. Ah, sí, porque el problema del terreno comunero no es que no tiene dueño. Mucha gente cree que no tiene dueño. Exacto. Es que los dueños nunca se preocuparon en hacer el proceso para tener su título. Porque valía poco, a veces la gente entendía que el saneamiento le costaba más que lo que costaba el terreno. Y es así, que los saneamientos cuestan mucho. En realidad no es que cuesten cuando tanto. Cuando un solar pequeño la gente no puede pagarlo. Era que hace 50 años la tierra valía poco, ya no. ¿Y en qué consiste el proceso de José de Paul, que tiene una empresa que sanea? Eso, no, es que no hay que sanear. José ha montado una empresa que hace exactamente lo mismo que yo vengo haciendo hace 20 años, que es Titulatec. ¿Qué es Titulatec? Él logró conseguir unas parcelas en los llamados los 3 brazos, que habían sido de Corde. Corde se la pasó a alguien del sector privado, él negoció con esa persona, y esa parcela tienen unos 4 o 5 mil ocupantes, casas. Y él está haciendo lo que debe hacer el Estado en la tierra privada. Lo único que él lo ha hecho por un proceso expedito, ya él tiene todos los títulos de eso ahí en la mano, ya es nada más transferirle a la gente. O sea, el procedimiento que el Estado debe hacer lo que tú dijiste con ellos dos. Exactamente. Le va a sacar su título y le va a vender a plazo. Exactamente, y le está vendiendo a plazo. Claro, cuando yo discutía con el presidente este procedimiento, yo le decía, presidente, mire, para el éxito de esto, no solamente debía hacerse en lo del Estado, debe hacerse en el sector privado. Bueno, pero ¿y cómo? Porque el concepto siempre que han tenido los líderes comunitarios, sobre todo la gente de izquierda, es que el Estado es propio de todas las tierras ocupadas, para armar un lío en el país, porque eso no es con idea de resolver nada. Si tú planteas eso, escúchame, ¿qué riesgo hay? Porque es que hay cosas que están en la mente de la gente y por respeto no se lo hacen. Chavo, cuando tú le planteas eso a un político, no piensan, este es lo que quiere quedarse con esa tierra, no lo piensan. No, porque Julio Jacín tiene una 50.000 metros, Manganagua, vamos a decir. Tú tienes, esos metros son tuyos. Sí. Si yo como gobierno te llamo, negocio contigo, ven, tú me vas a poner eso con la ley de fideicomiso que hay ahora, en el banco de reserva, por decir un banco. Le vamos a dar un valor. De ese valor tú vas a perder el 50% que lo vamos a usar en gestión. Ahí es que está en la cuota lit, en la cuota par. Bueno, pero algo te tiene que costar el resolver una cosa que tú tienes perdida, convertirla en dinero, Julio, porque el problema es que tú lo tienes perdido hoy. Hay propietarios dispuestos a darte el 80% porque lo tienen perdido. Entonces, pero eso hecho por el Estado, con un fondo que puede ser 2.000 millones de pesos en bono, es un proceso que se puede hacer expedito y dirigido por un banco que es del Estado. Entonces, de esa manera yo digo que las tierras privadas se pueden titular. Y eso es lo que está haciendo José con mucho éxito. Que hay que felicitarlo porque ha invertido dinero y hasta parte de su salud en un proceso como ese, porque eso crea mucha tensión. Santiago, ha habido denuncias diversas con relación a los entaponamientos que está operando no solo la jurisdicción inmobiliaria en lo que respecta
a los procesos contenciosos, la litigación, sino también al aspecto de las mensuras catastrales, los del INTRA, su división, aunque plantea que esto no afecte en nada el plan de titulación que ha iniciado el gobierno. ¿Cuáles son las principales dificultades que presenta este proceso nuevo en materia de deslinde? Porque vemos muchos agrimensores quejándose del sistema, que por cualquier cosita le devuelven un expediente, sí, y cosas que deberían durar 6 meses, te duran año y medio. Mira, hay problemas en la parte de mensura con el sistema, y lo ha habido desde el principio, porque recuérdate que en principio los agrimensores se rebelaron al nuevo sistema, no entendiendo que era para bien de nosotros los usuarios, porque mi propiedad va a estar más segura en la medida en que está georreferenciada, que nadie se me le puede superponer arriba. Recuérdate que hasta huelga le hicieron a la nueva ley los agrimensores. Entonces, la dirección de mensura ha pasado por muchas manos después de eso. Ahora, últimamente, hay unos muchachos que no han tenido, que no eran unos agrimensores de mucha experiencia, aunque tienen una buena intención. Y eso generó una resolución, porque hay una plataforma donde están todas las parcelas del país. Pero resulta que parcelas muy grandes, cuando se medían antes, como se medían con una tecnología muy atrasada, sobre todo en áreas de monte, tenían errores grandes. Yo encontré en Asua una parcela que tenía un error de cierre de 300 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres aplicarle la racionalidad técnica a eso, te vas a encontrar que fácilmente esa parcela está superpuesta con otra por ese error. Entonces, ellos no han sido prácticos en resolver eso. Por falta de experiencia, yo pienso que quizás si la Suprema le pusiera unos agrimensores viejos de asesores, podrían conseguir hacer fluir eso. O sea, no los culpo. ¿Por qué tienen que ser viejos? Porque conocen mucho del experiencia. país. Y estos son muy jóvenes. Estos no vivieron esa época en que se medía con cinta, con cadena, y se cometían muchos errores y se hacían unos omitidos. Por ejemplo, todos esos terrenos de playa, antes, en la zona de Asua, donde yo he trabajado mucho porque he sido apoderado de Diana Vilche, tienen grandes errores porque se medía por la playa, que era por donde se podía transitar, y después en la loma tiraban un omitido, una línea que iba de 4, 5, 7 kilómetros. Entonces eso generaba errores en el cierre, que ahora, cuando una parcela se superpone con otra, paran el proceso en vez de buscarle la vuelta. Hay otro problema que Pero tiene... eso no impide el proceso de titulación del gobierno, eso es otra cosa. Hay otro problema, Santiago, que tiene preocupado a muchos propietarios, y es el hecho de que tú y yo somos propietarios de un terreno, tú deslindas, yo por H o por R no me entero del proceso, no voy, y el tribunal toma la decisión de anular la carta constancia del reto. ¿Qué pasa con ese propietario? No, eso no es así. Esa es una información incorrecta que usted tiene. Mire lo que pasa. Si yo soy el titular, y esa medida la Suprema la cambió, ya hay una resolución. Si yo soy el titular de una carta constancia, en una parcela que se supone que es mía, que vendí una serie de pedazos y me queda un recto, yo debo, la ley establecía en principio, no la ley, sino una resolución, que yo debía deslindar mi carta constancia completa. Pero resulta que a veces no puedo. No puedo porque hay camino y hay un pedazo que me queda lejos, a otro lado. Entonces, querían obligarme a que yo tuviera que deslindarlo todo, y si no se perdía el resto que quedaba. Esa medida era inteligente, porque si tú no lo deslindas todo, se mantiene la misma aberración que se mantenía. Resulta que yo tengo una carta constancia donde hay calle, donde hay camino, donde hay un área verde, y entonces me devuelven una nueva carta constancia. Yo deslindo un pedazo y me devuelven una misma carta constancia donde esa parte no se han descontado, y entonces puedo estafar a alguien vendiéndole de mi carta constancia un derecho de un terreno que es público. Esa era la idea. Ahora lo que te están exigiendo es que tú presentes la totalidad del terreno en un plano, aunque pueda deslindar una parte, porque ya se sabe que hay unas áreas que se van a descontar. Es un poquito más complejo, pero se está haciendo. El problema de la jurisdicción inmobiliaria no está ahí.
Mire, resultado de que antes los deslindes eran administrativos. O sea, solo iban a litigio los deslindes donde un dueño se oponía. Los tribunales no estaban saturados de deslindes. Vaya hoy al tribunal y párese, y usted verá que cada juez de eso tiene 25 y 30 deslindes diarios. Y esos deslindes tienen que terminar en 25 o 30 sentencias, bien motivadas. Mire, no tienen capacidad y no pueden llenar el tribunal de jueces. Entonces, evidentemente se entapona. O sea, hay un procedimiento que es lento. Las sentencias se toman tiempo. Un deslinde se está tomando un año por eso. Santiago, se escucha a veces a personas diciendo que tienen derecho adquirido sobre una propiedad, aunque sea invadida o aunque sea estatal, porque dicen que tiene una determinada cantidad de años en esto. A veces muchos dicen 30 años, ya yo tengo aquí, entonces a mí lo que me sale es el título o yo soy propietario por derecho. ¿Eso, no. ¿Eso es así? No. ¿O se puede tomar en cuenta para la titulación? No. Mira, las famosas tierras comuneras comenzaron con los españoles. Cuando fuimos parte del gobierno haitiano, en la época que los haitianos no gobernaron, nos trajeron el Código Napoleónico. Napoleón resolvió el problema de las tierras, sobre todo de los siervos, que por miles de años habían estado en tierra de otros, con una figura que creó en su Código Napoleónico llamado subcapión, que daba la posibilidad de por prescripción adquisitiva, si tú tenías más de 20 años, 30, 25, cada país estableció una cantidad, aquí eran 20, tú podías acceder, pero eso es solo en la tierra comunera. Si tú tienes Samaná en una tierra comunera, una posesión de hace 20 años, tú puedes sanearla y por usucapión, prescripción adquisitiva, puede obtener el título. En terrenos registrados eso no vale. Yo oigo a veces abogados, porque aquí no hemos llenado de abogados que a veces no saben ni leer, en el abogado del Estado postulando por un invasor, diciendo, ese hombre tiene 20 años, a eso le toca. En terrenos registrados eso no es verdad. El título que te da el Tribunal de Tierra es imprescriptible. Santiago. Ahí no hay nada que hacer. Está bien. Yo quiero que tú te tomes un tiempecito y nos digas lo siguiente. Si tú no conoces el origen de las cosas, te resulta difícil entenderlo. Cuando el almirante de la mar oceánica llegó aquí habían cacicazgos, divididos ¿en qué forma? Habían 5 por límite geográfico. El río Yaque dividió los ríos y las otro, montañas era que dividían las cosas. ¿Qué política de tenencia tenían los aborígenes? Ninguna. Ninguna, las tierras eran comunes. Muy bien. Después viene España, llega, conquista, ¿qué impone? Impone el sistema español que como en esa época no habían mensuras, los escribanos sí, te escribían un título. Es el similar de un notario. Sí, exactamente. Te escribían un título en el que los linderos estaban por descripciones. Es la misma situación de los pioneros en Estados Unidos. La misma y de todos los terrenos en América. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿Repartieron el país entero o parte del país? Casi todo el país lo repartieron. Lo repartieron. Y después le dieron indios para que lo trabajaran. ¿A quiénes? A españoles que vinieron. Bien. Después que España tiene el acuerdo con Haití y vienen los haitianos, ¿qué modifican ellos de los españoles? No, prácticamente nada. Se queda el mismo sistema. Lo único que al traer el Código Napoleónico se impone la prescripción. Ya, porque ¿qué pasó? Pero los propietarios son los mismos. Sí, no, pero tengo que irme un poquito atrás. Recuérdate que esta colonia tuvo una época de esplendor. De España boba. De esplendor primero. Y vinieron muchos españoles que se establecieron, que luego se fueron a Cuba, a México, sí, y dejaron abandonada su tierra, pero tenían su título. Sí. Esos españoles que se fueron, otra gente entró a las tierras, probablemente negros, africanos, todo eso Villamella, toda esa zona. Y esa gente comenzó a tener derecho por prescripción de acuerdo al nuevo Código Napoleónico. Bien. Después vienen los haitianos. Cuando viene y se forma la República Dominicana, ¿qué modificación hubo a la tenencia de tierra? Ninguna, porque desde la independencia hasta Lili, que es que comienza a organizar un poco el país,
se vivió en revoluciones. Y Muy eso bien. no se le dedicó Muy ningún bien. tiempo. Cuando viene la ocupación americana, ¿qué es lo que ellos imponen? Entonces ellos encuentran el caos, pero encuentran una situación muy favorable, porque ese caos permitió que las compañías azucareras pudieran obtener tierras baratas. ¿Por qué? Porque eran terrenos comuneros donde Julio tenía un derecho junto con 100 gente más, compraban lo de ¿Cómo Julio, se hace cogían lo Romana y mejor. Vicini de la tierra que tiene? Así mismo, o sea, ¿Cómo? ¿A quién le compran? a los comunistas indivisos que eran dueños de esa tierra, pero le compraban a uno o a dos, no a todos. Y con uno o dos establecen el acto. Por eso hay una figura en la industria azucarera que se llama el guarda campestre, que era para qué, para cuidar la tierra, porque tuvieron que vivir en lucha con los otros dueños. Cuando viene Trujillo, modifica esa tenencia. No, Trujillo al contrario, moderniza mucho, pero Trujillo llega ya después que los americanos ponen el torrent. Sí. Y Trujillo hizo algo interesante. Trujillo contrataba agrimensores para que, y le daba una provincia, miren, mírame esa provincia entera. Entonces medían todas las posesiones. Todavía en el Tribunal de Tierra hay miles de títulos de esa época que le pedían los títulos a la gente y nunca fueron a buscarlos ni se enteraron siquiera que pasó la mensura. Trujillo contrataba agrimensores. Mira, tú conociste un agrimensor que tenía que ser pariente, paisano tuyo, don Miguel Dalgán. Sí. Trujillo le dio Asua. Todos los títulos de Asua, él tiene un plano de Miguel Dalgán. Y de la muerte de Trujillo a la fecha, ¿qué ha modificado el sistema de tenencia de Bueno, tierra? de la muerte de Trujillo se deterioró mucho. Y eso es lo que trae la nueva ley 10805 para organizar, sobre todo la profusión de carta constancia, los fraudes con las cartas constancia, principalmente en las zonas turísticas. Recuérdate. Cuando se invirtió el interés, es decir, las tierras eran playa y ahora resulta que son oro molido. Por ejemplo, Bávaro no valía nada. Sí, y Samaná tampoco. Y Samaná. Y nada. Al llegar el turismo, y Se recuérdate. invirtió, ya la montaña no vale. Exacto. Un caso que hemos mencionado mucho aquí, en Boca de Toro, ahí en Bávaro, donde hay 8 títulos uno arriba de otro. Y eso tiene 30 años peleándose en los tribunales. Bien. Y no se resuelve. Santiago, tenemos 5 minutos. Posiblemente tú viniste a decir algo y yo te desvié. ¿Qué realmente? No, yo he dicho todo lo que tenía que decir. Yo vine a satisfacer la pregunta de ustedes. Hay una pregunta que yo quiero hacerle. ¿Qué hay en los gobiernos suelen dar certificado de asentamiento en terreno del IAD, pero que no siempre la gente termina dándole uso agrícola o comienza dándole uso agrícola, pero después termina haciendo con ello otra cosa? ¿Qué se hace? ¿Esos ocupantes pueden por alguna forma y de alguna manera llegar a ser propietarios y tener un título de esos terrenos? Claro, ¿O tienen derecho a comercializarlo con la asignación que le hace el IAD? Tenemos que dividir bien la cosa. La ley de reforma agraria, y en eso Balaguer era un celoso de que la gente no vendiera la tierra, que era, Balaguer tenía sus razones. Su mundo emocional se formó en la época que estaba el desarrollo del comunismo, las cosas comunitarias, entonces la estatización. Y real y efectivamente la posibilidad de venta podía revertir el proceso de reforma agraria porque alguien compraba todo. Desde mi punto de vista, si alguien lo compraba era bueno porque lo ponía a producir. Al que se lo daban y no quería poner a producir, es mejor que alguien se lo compre. Ahora, ¿qué pasa? Esa ley de reforma agraria impedía la venta, pero la gente vendía. En reforma agraria encontramos tierra en 2 estatus. Unas que sí son de la reforma agraria o del Estado y otras que son privadas todavía. Para titular las que son privadas hay que pagarlas. En este momento, las tierras de Pepe López, ¿tú te acuerdas lo que era Ranchos del Retiro? El presidente Danilo Medina ha decidido pagarla porque quieren hacer un proyecto de auyama para exportación y para hacer unos espaguetis de auyama que se hacen. Pero para él darle el título a esos propietarios tiene que pagarle a Pepe. En este momento ese proceso está en Hacienda ahí para fines de pago. Entonces fíjate que si Reforma Agraria no paga, no puede titular. Y más hoy que tenemos un tribunal constitucional que está obligando al Estado a pagar las tierras. Bien, le damos las gracias a Santiago Moquete.